Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es para mí otra vez un gusto compartir con ustedes esta materia de lingüística. El día de hoy vamos a ver un tema muy especial porque es un tema que está enfocado ya a la lingüística en la cuestión ya práctica. ¿Se acuerdan que la vez pasada vimos una época, que es la época de la Edad Media, donde hubo un sistema, me refiero social, que tuvo impacto en la lingüística? Y el tipo de lingüística que había. El día de hoy veremos una doctrina sobre el lenguaje. Esta doctrina se le conoce como la doctrina brocense sobre el lenguaje. Pero ¿sobre qué estudia esta doctrina? Bueno, la doctrina brocense es donde el alumno será capaz, no, de ver que la gramática brocense, porque viene de este autor que vamos a ver más adelante. La propuesta teórica estadounidense es una gramática teórica y fundamental para la razón porque es una gramática que abarca otra gramática universal de la escuela que se llama Port Royal y de la lingüística teórica contemporánea de Chomsky, que la vimos la vez pasada. Bueno, un poquito tocamos ese tema. El Brosens es el primero en hacer que la noción de la estructura sintáctica pueda pasar de ser un postulado teórico esencial, o sea, simplemente de quedar en la trascendencia, pero en la trascendencia de lo inimaginable, sino poner esta de todas las lenguas que tienen una misma estructura lógica subyacente. Y esta gramática será racional, deductiva y no inductiva. O sea que el papel del gramático será pues el de encontrar la ratio, o sea, la razón, y eso es en latín, la razón suficiente como subyacente que todas las lenguas tienen entre ellas. Esto es lo que hace entonces la estructura en esta doctrina brocense. El racionalismo brocense se caracteriza y se manifiesta en su doctrina en la elipsis. Hay un libro especial que trata, que es el libro cuarto de Minerva, de este gran autor. Y el hecho del lenguaje se fundamenta en una comunidad racional. Precisamente Brocense quiere fundamentar, o sea, quiere hacer práctica la gramática y el estudio del lenguaje en la razón. Hay una frase que a mí me encanta, que es en latín, que dice: quoniam res de qua agimus primum ratione deinde testimonios et comprobando grammatici enim ut inquit Seneca sermonis latini custodes sut non autores. Se quiere decir que la costumbre de hablar es el fundamento de su sistema y el hombre es suapte natura rationis particeps. Asimismo, había afirmado en estos respectos Cicerón, ¿no? O sea, la participación de la comunidad racional permite el conocimiento de sus reglas y posibilita su expresión en el lenguaje. Esto es para el bien común, ¿no? Entonces vamos a ver más adelante en esta clase. Déjenme nada más les comparto eh, la parte que vamos a ver y la teoría de la eclipsis es lo que van a ver más adelante en un trabajo que ustedes realizarán. Pero es importante que ustedes vean esta doctrina desde el ámbito sociológico, ¿no? O sea, que estén atentos a todo el contexto, desde lo que se vive alrededor, pero también cómo podemos contextualizarlo en lo particular. Bueno, aquí están viendo este contenido que es la doctrina de Brocense. Nos vamos a dedicar hoy, no va a ser una presentación, pero sí va a ser una lectura. Entonces, la propuesta teórica de este hombre es llamado Francisco Sánchez de las Brozas, que es un gramático español, y el Brocense busca unos principios generales, como lo habíamos dicho, y que la propuesta teórica de este Brocense, nos vamos en el segundo párrafo, es la de una gramática teórica y general, o sea, en la Minerva, ¿se acuerdan el libro que hablamos, el libro en el capítulo cuarto, que es donde habla este autor? Es un trabajo teórico que distingue varias palabras, que es el usus, el ratio, el testimonia y el antiquitas. La palabra clave de todo del brocense es el ratio, es lo que nos vamos a dedicar. O sea, todo lo que constituye el mundo encierra sus causas, causas que deben ser el objeto del estudio.
El brocense subordina la gramática a la lógica. Vean la conexión que tiene. Todavía estamos hablando, en este tiempo estamos hablando del Renacimiento, cuando empieza a haber un parteaguas en el mundo acerca de ver no la razón en sí misma, sino la razón constituida ya parte fundamental del ser humano. El brocense, entonces, en esto guarda una relación de las teóricas gramaticales generativistas y transformacionales. O sea, quiere decir que el estudio de una lengua debe ser concreta, pero siempre apoyada en la razón. Nunca debe ser apoyada en una experiencia fuera del ser humano, sino tiene que ser una estructura que siempre esté puesta dentro del ser humano, pero que tiene que ir conectada con la razón. Hay un autor que es discípulo también del brocense, Gonzalo Correas, en el año 1571 y 1631, donde afirma, prosiguiendo en esta línea, ¿no?, que la teoría gramática se ocupa del análisis de la oración, de su estructura racional y su realización sintética, de sus componentes mínimos posibles y sus relaciones. O sea, la gramática, la teoría gramatical se ocupa del análisis de la oración. Y precisamente siguiendo en este libro de Minerva de Brocense, hay tres elementos importantes de la oración que ya se van poniendo como práctica en el sistema lingüístico. El nombre, el verbo y las partículas, o sea, preposición, adverbio y conjunción son las otras partes que van a emanar de estos tres principales. O sea, hay una estructura sintáctica original común a todas las lenguas. O sea, no podemos negar que esto está en todas las lenguas, ¿no? Siempre tiene que haber un nombre, o sea, el autor, aunque esté indiscreto, está ahí presente, ¿no? También el verbo, la acción y las partículas, o sea, lo que le sigue a la preposición, adverbio, conjunción o todo lo que podemos ver. Bueno, es un logro del broncense. Eso es lo importantísimo y lo grandioso, ¿no? El distinguir entre la estructura sintática original común a todas las lenguas. Es un logro de Brocense esta distinción de estructura, pero de una estructura superficial que nos va a adentrar a un mundo íntimamente ligado a la estructura de la lingüística. Esta gramática general comprende varios niveles. Primero tenemos el natural, el semántico, que son las categorías de significado y sus relaciones entre estas, y el tercero, que es el sintáctico subyacente o profundo, y después el nivel de las reglas de transformación, y el último, las estructuras superficiales. Bueno, yéndonos al segundo punto del brocense, hay una ratio subyacente en el discurso, como ya lo habíamos hablado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es parecido a la teoría de Juan Carumel, perdón, define el discurso de una manera medieval, como una disposición de palabras cuyo propósito es simplemente hacer expresiones complejas, ¿no? El lenguaje, según el lado medieval que rechaza Sancius, es el criterio del uso y descriptivo para ser guiado por el criterio racional, ¿no? O sea que también influyó Caramel en la gramática de Port Royal, aunque menos que Sancius. En esta intención, el racionalismo del Brocense se manifiesta en su doctrina de la elipsis, otro gran libro. La elipsis viene tratado en el libro cuarto del Minerva. El hecho del lenguaje se fundamenta en una comunidad racional. Precisamente, el Brocense quiere fundamentar la gramática y el estudio de la razón. El hombre, asimismo, afirma, el Brocense, que es dentro de la participación que insiste en la estructura de la oración como aquel fin que logra la participación racional. O sea que no es solamente una tradición, está notablemente atribuido. Fíjense bien, aquí en esta parte el Brocense aplica el principio de economía en su gramática, o sea que presciende en el lenguaje y en el pensamiento de todo aquello que es superfluo y reiterativo y que obstaculiza la razón. La teoría de la elipsis configura la sintaxis lógica de Brocense. Si vamos a la Minerva del Brocense en el libro 3, capítulo 1, comprobamos que para que el Brocense ninguna oración puede tener que ser producida sin nombre y sin verbo. Y aquí está al respecto. Eso es increíble. O sea que hay un doble criterio para distinguir cuando hay elipsis, el uso de la integridad gramatical. La elipsis es la distinción cuando hay un término, la elipsis es la omisión de un término que aunque no está dicho materialmente subyace
sin embargo, en las frases. Sí, la elipsis es por lo tanto la ausencia de algo, de varias palabras. Cometido del gramático es propiamente el de suplir la ausencia en otras palabras. O sea, el proceso de interpretación de estas palabras consiste en suplir elementos sin los que la oración gramatical no pueda permanecer firme. Entre estos, considera el brocense que se encuentra el nombre y el verbo. El sujeto, ¿no? Sujeto, nombre, sujeto, verbo. Entonces, la elipsis puede afectar tanto a ellos con el resto de las categorías gramaticales, ¿no? Entonces, ya viendo ya los elementos más a fondo, vemos la naturaleza del lenguaje, que ya nos va a traer esa estructura lógica, ¿no? Dios le dio al hombre inteligencia y como quiso que fuera social le concedió al hombre el don de la lengua, es decir, la facultad de hablar. O sea, los términos lingüísticos se refieren a la realidad de una manera natural. Podemos calificar la posición filosófica de Brocense como idealista, mentalista, espiritualista y ello porque la unidad del lenguaje humano universal deriva de la unidad del espíritu humano. Eso es interesantísimo, ¿no? Porque las reglas del lenguaje derivan de esta armoniosa relación dentro del pensamiento único universal, pero también del espíritu pensante del ser humano. El brocense creyó que la lengua era algo natural y que por tal razón tiene que poseer necesariamente una completa estructura lógica interna en términos de nombre, de palabras y en términos de sintaxis. O sea, los nombres y los verbos expresan así la naturaleza de las cosas. Es por eso que el conocimiento del origen de las palabras nos lleva al conocimiento del origen del lenguaje. Es interesantísimo esto, ¿no? La teoría de Brocense. O sea, estudiar las palabras en su fin nos lleva a estudiar el origen del lenguaje. O sea, la posición del Brocense acerca del lenguaje es algo como intermedio entre Platón y Aristóteles. El Brocense rechaza la arbitrariedad del signo lingüístico, pero el lenguaje tiene un origen natural inicial según la correspondencia de esto, ¿no? Es indudable que las palabras y los conceptos son algo inseparables de las cosas, pero no existe una relación indirecta fonética con ambas. Las palabras son, pues, signos motivados racionalmente. Esto es por lo que se sitúa el Brocense. O sea, el Brocense, en la Minerva, en el capítulo 4, nos habla que intenta descubrir las estructuras sintácticas subyacentes profundas del lenguaje. O sea, que intenta distinguir entre el nivel lógico y el habla. O sea, la idea del Brocense es que las estructuras subyacentes son esencialmente semejantes en todas las lenguas, ¿no? Estamos hablando de la estructura de la oración, que en todas las lenguas hay siempre la esencia que constituye la estructura lógica y que corrobora con las relaciones semánticas que existen entre todos los elementos. O sea, evidentemente, ha habido antecedentes históricos del proceder de Brocense. O sea, el Brocense no está hablando simplemente al hablar. O sea, la idea principal del Brocense a la teoría sintáctica es la introducción del nivel sintático lógico. Esto quiere decir, ¿no? O sea, el lenguaje está incluido en la lógica perfecta, donde detrás de esto está claramente el término Dios. O sea, en un principio las palabras y las oraciones tenían los pensamientos que cualquiera puedan expresar, pero la reconstrucción profunda le permite a Brocense descubrir la lógica del lenguaje. O sea, el Brocense en la historia nos dice, ¿no?, que la doctrina inició en significados unívocos. O sea, cada palabra tiene un único significado. O sea, los términos son nombres y verbos. A cada nombre o verbo le corresponde un solo objeto, como ocurre en el lenguaje perfecto. No era análogo ni equívoco, sino un equívoco. Sin embargo, para el Brocense hay 4 argumentos interesantes. El primero, el Brocense, en cuanto a la naturaleza de la lengua, intenta considerar el mito bíblico de la lengua única y universal primogenia con el convencionalismo aristotélico y la tesis platónica acerca del lenguaje. En cualquier caso, parece claro que para el Brocense la homonimia no existe y que el lenguaje no es jamás ambiguo. ¿Ok? O sea, no podemos todos hablar un mismo idioma, ¿no? Pero tampoco existe, ¿no?, que en el lenguaje, en cada idioma, el significado sea ambiguo, ¿no? Segundo argumento, si existiera equivocidad
Entonces nosotros no serviríamos de nombres o de adjetivos adecuados para establecer las distinciones pertinentes. El tercero es precisamente que los homónimos de Aristóteles sean interpretados como casos de analogía, porque de lo contrario Aristóteles no nos había transmitido nada. El problema para el brocense, la norma básica del lenguaje y del significado, es la adecuación del lenguaje y de la realidad entre sí. Eso es lo importante, ¿no? La norma básica de este hombre, para entender el resumen, ¿no? Es el lenguaje y el significado de la adecuación del lenguaje y la realidad. O sea, el lenguaje no tiene que estar fuera de nosotros mismos. El lenguaje tiene que estar en la realidad. Por eso, ¿no? La conciencia lingüística del lenguaje. Lo van a leer más a fondo los estudiantes de lingüística, donde van a ver los planteamientos teóricos y sobre todo una reflexión sobre el tema de la lengua, ¿no? Y aquí, sobre todo, hay un punto, fíjense bien en este párrafo del medio, donde dice de entrada y en general diríamos que el brocense estaba lejos de la actitud que en el primer cuarto de su siglo mantuviera Eraso. Nuestro autor defiende el empleo del romance como lengua hablada, incluso en el foro universitario, donde la tradición medievalizante pareciera querer imponer con fuerzas la necesidad de ir contra natura. No, esto es algo que va a estar muy interesante ver. Pero más interesante ver es esta parte que estamos aquí encontrando. Déjenme la encuentro. Aquí está. O sea, los elementos que sustentan su teoría gramatical. Esas tres cosas que no deben de faltar: el ratio, el usus y el testimonio. No, la razón, el uso y el testimonio, o sea, la comunidad entera. No son nuevos, son algo que ya se usaban en en la antigüedad. Y por eso el bronce se ocupa de resaltar el orden en los que sitúa el romano. Lo cierto es que para el uso es el maestro más cierto. Aunque sí, eso sí, el uso de los varones, Eurídotos, ¿no? Ese es un ejemplo que da, el uso. Bueno, entonces la estructura, no dejemos de olvidar que una palabra repetitiva en él es la estructura lógica subyacente. O sea, para esto hay que tener bien claro tres cosas, ¿no? Para cerrar con esto como conclusión. Primero, la estructura lógica subyacente, ¿no? Que aparece de la diversidad de las lenguas, pero que no puede ser ambigua en este caso, no puede tener dos significados, no puede decir para mí es esto y para otro. No, no. Tiene un solo sentido en cuestión de lengua, ¿no? Otra cosa, la cuestión de la lengua debe de ser, o sea, debe estar conectada, eh, así es la doctrina, ¿no? Debe estar conectada con la razón, el espíritu y la colaboración contextual. La tercera cosa, ¿no? Para el brocense se debe hablar de una realidad, o sea, que el lenguaje debe estar puesto, ¿no? En cuestión de la lengua. Eso tiene mucho, ¿se acuerdan de la gramática especulativa que habíamos visto en la era medieval? Bueno, todavía está en su análisis por el brocense, ¿no? Y de aquí proceden varias cuestiones donde se halla reflexiones del humanismo lingüístico. Aquí hablamos de este humanismo lingüístico y que con esto quiero cerrar. O sea, el humanismo lingüístico, el análisis de todo, recae en una relación no de poderes universales, sino una relación entre la lengua de el estudio de las palabras que nos llevan al estudio de la lengua misma. Entonces, esto es en sí el estudio que vamos a ver un poquito, no muy superficial, pero que debemos nosotros de entender que este hombre brocense, tal como hiciera Fray Luis de León, otro gran lingüístico, es que se dedica a desarrollar un nuevo sistema cultural de la lingüística para ver una adecuación de unidad y armonía. Entonces, bueno, con esto termino mi clase del día de hoy. Muchas gracias.